forma de hablar. ¿Qué queda, hermano? ¿Qué queda? Bueno, la cavidad peritoneal tiene estructuras buenas, hemos visto, por de acuerdo como intestinal, pero también contiene estructuras macizas. Entre estas estructuras macizas tenemos al hígado, al vaso, el páncreas, que en este último, el páncreas, tiene ciertas consideraciones ya que no está totalmente peritonizado, ¿no? Ya la parte de la cola que lo vamos a ver. Y también los órganos endoperitoneales, como son los riñones y las glándulas suprarrenales, tienen esta característica maciza. Vamos a iniciar con el hígado, que ocupa el cuadrante superior derecho o el hipocondrio derecho, parte del epigastrio, y parte del hipocondrio izquierdo. Es el segundo órgano más grande del cuerpo, representa aproximadamente su peso, los 2.5% del peso corporal total. En promedio pesa unos 1500 gramos, es el promedio. Sin embargo, cuando el hígado aumenta de tamaño, hablamos de una hepatomegalia, ¿no? Un aumento de tamaño del hígado. El hígado está casi en su totalidad, digo casi en su totalidad, cubierto por el peritoneo. Ya que en la parte posterior, el peritoneo sufre un plegamiento, ¿no? Entonces, para ver ese plegamiento tenemos que hacer la descripción de sus caras. Tiene una cara superior, la cual es ligeramente anterior y posterior, es lisa, convexa. Una cara inferior, de esta manera, la cara inferior, esta cara inferior es bastante irregular debido a la proyección que hacen varias vísceras en esta cara y hacen impresiones, además de la ubicación de la vesícula biliar. Es ligeramente cóncava esta cara, se la llama también cara visceral o inferior, que es ligeramente anterior y posterior. En relación a su característica más superficial, ¿no? Es friable. ¿Qué quiere decir que es friable? Si nosotros lo tocamos entre las manos, se puede adaptar a la presión que realizamos. Es igual que tocar gelatina, ¿no? ¿Han tocado la gelatina alguna vez? Entonces, cuando tocan, se va adaptando a la presión que uno hace. Sin embargo, tiene un cierto grado de resistencia debido a que está envuelto por un tejido conectivo fibroso muy resistente, ¿no? Denominado cápsula de Gleason. Y es en esta cápsula de Gleason donde terminan las proyecciones nerviosas aferentes viscerales, que recogen información sobre la distensión del hígado, sobre la irritación química, etc. Es decir, el hígado básicamente no duele, lo que duele es la cápsula de Gleason, porque estas terminaciones nerviosas aferentes viscerales no ingresan al parénquima hepático, no lo ingresan. Pero en la parte posterior, esta cápsula de Gleason sufre un plegamiento de forma triangular, conocido con el nombre del área desnuda del hígado. Esta área desnuda es muy importante, ya que superiormente, acá, encontramos al músculo del diafragma. Imagínense ustedes que acá, digo, el pulmón del lado derecho sufre de algún proceso infeccioso, una neumonía. Las bacterias que están aquí van a atravesar el diafragma y alcanzar el área desnuda del hígado, por lo tanto pueden comprometer a este órgano y van a utilizar esta área precisamente para ingresar, no estas otras áreas, porque lo está protegiendo. En la parte central, extendiéndose desde la pared abdominal anterior en su cara interna, existe un ligamento. Este ligamento se llama ligamento falciforme y básicamente se extiende hasta su cara superior y parcialmente posterior.
Este ligamento falciforme divide el hígado en dos lóbulos, un lóbulo hepático derecho y un lóbulo hepático izquierdo. Hacia la parte posterior, este ligamento falciforme va realizando dos hojas, ¿no? Se divide en dos hojas, una hoja anterior o superior y una hoja posterior o inferior, conocidos con el nombre de ligamentos coronarios, derecho e izquierdo, que a medida que se hacen más laterales, estos ligamentos coronarios, terminan por unirse al diafragma, ¿no? De esta forma triangular, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo, formando los ligamentos triangulares derecho e izquierdo. Este espacio que vemos aquí por debajo del diafragma, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, delimitado por el ligamento falciforme, se denomina recesos subfrénicos, ¿no? Los recesos subfrénicos. En la parte inferior del ligamento falciforme, a esta altura, encontramos el remanente de la vena umbilical que se oblitera, conocido con el nombre de ligamento redondo. Este ligamento redondo viene hasta la cara inferior, el ligamento redondo. Ahora bien, este ligamento redondo termina por alcanzar la cicatriz umbilical internamente, ¿no? En esta cara inferior o cara visceral, podemos distinguir, por lo tanto, un surco que deja este ligamento redondo, que es la impresión del ligamento redondo, y además el surco que deja el punto en el cual se apoya la vesícula biliar, conocida como fosa biliar. Esta fosa biliar se continúa en dirección posterior con la vena cava inferior, formando un surco longitudinal izquierdo, ¿no? Perdón, derecho. Hacia el lado izquierdo, este es el lóbulo hepático izquierdo, ¿no? Este surco que deja la impresión del ligamento redondo se continúa con otra impresión que viene a este nivel y corresponde a la impresión del ligamento venoso de Arancio, ¿no? Que es un conducto que genera un cortocircuito entre la vena porta hepática y la vena cava inferior para que pase directamente la sangre sin ingresar al hígado, porque el hígado es el órgano que se encarga del proceso metabólico. Esto quiere decir que gracias al hígado nosotros utilizamos las grasas, las proteínas, carbohidratos, vitaminas, etcétera, etcétera. Es considerado también el hígado un órgano hematopoyético porque se encarga también de generar componentes sanguíneos. Es un órgano de desintoxicación porque gracias al hígado nosotros eliminamos productos tóxicos. Amoníaco, bilirrubina es un pigmento natural, ¿no? Y también la excesiva cantidad de sales y grasas. Por lo tanto, es un órgano bastante importante. En la parte central inferior vamos a encontrar el hilio hepático. Este hilio hepático contiene a la arteria hepática común, que luego se va a dividir en arteria hepática izquierda y arteria hepática derecha. Contiene también a la vena porta hepática. La vena porta hepática, al ingresar también, se divide en el lado derecho y el lado izquierdo. Esta ofrece el 80% de toda la sangre que llega al hígado. A su vez, contiene una gran cantidad de vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos o conductos linfáticos son los hepáticos que van a los biliares y luego van a ir a los celíacos. Además de ello, contiene el plexo hepático, el plexo simpático hepático y además ramas vagales que vienen del vago, ¿no? Parasimpáticas. Todo ello ingresa aquí por el hilio hepático. Ahora bien, la estructura que se forma acá, miren, por el surco longitudinal derecho y el surco longitudinal izquierdo, más este hilio forma una estructura en forma de H, que hacia la parte anterior delimita un lóbulo accesorio, el lóbulo cuadrilátero, y hacia la parte posterior otro lóbulo accesorio, el lóbulo caudal.
Se denomina lóbulo caudado porque en ocasiones proyecta una extensión en forma de cola, de cauda. Por eso se lo denomina lóbulo caudado. Ahora bien, esta extensión del surco longitudinal derecho, o llamado también surco umbilical principal, se extiende hasta la cara superior, anterior y hasta la posterior, acá, dividiendo, ¿no?, este lóbulo hepático derecho en dos porciones, esta externa y esta medial. A esta línea imaginaria que se extiende desde acá, desde el surco longitudinal umbilical principal, se llama línea de Cantley. Ahora, hacia el lado izquierdo, este surco umbilical secundario, surco longitudinal secundario izquierdo, se extiende también hacia el lado izquierdo, dividiendo en una porción medial y otra lateral. Además de ello, nosotros vamos a seguir el eje central del hígado, que se dirige de derecha hacia izquierda. Voy a repasar el ligamento longitudinal. Cada una de estas estructuras que conforman la tríada portal, hemos dicho que se dividían, ¿no?, en una derecha y una izquierda, arteria, vena porta, etc. Una vez que llegan al lóbulo derecho, miren, esta, por ejemplo, la arteria se va a ramificar en dos superiores y en estas dos inferiores. Hacia el lado izquierdo, dos superiores y dos inferiores. Lo mismo sucede con las venas. ¿Por qué sucede eso? Porque cada uno de estos segmentos tiene su propia vascularización. El hígado, al igual que el pulmón, también sufre una segmentación. Y tenemos 8 segmentos. El primer segmento es el que está acá atrás, el lóbulo caudado. Partiendo de este segmento, del número 1 acá atrás, siguiendo las manecillas del reloj, encontramos acá al segmento número 2. Luego el segmento número 3. Este segmento de aquí es el número 4, que tiene 4A, 4B, porque hemos dividido, ¿no?, esta línea con esta otra. Al lado derecho, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Bueno, he mezclado números romanos con números latinos. ¿Se entiende? Son 8 segmentos. Estos 8 segmentos son muy importantes porque yo puedo hacer una resección quirúrgica, es decir, si digamos se encuentra aquí un tumor, retiro este segmento y se llama segmentectomía hepática. Si encuentro un tumor en estos 4 segmentos, entonces retiro todo el lóbulo derecho, se llamará lobectomía. El hígado dijimos que es el órgano más noble del cuerpo, ¿no? Por más daño que le hagas al hígado, este va a seguir funcionando hasta con un 20% de parénquima útil. Con un 20% puede funcionar. Esto pero no quiere decir, ¿no?, que se vaya un fin de semana y le metan y otro fin de semana 40, 50 y te sigan metiendo. Porque luego el hígado se vuelve como piedra, de un aspecto fibroso, ¿no? A eso llamamos cirrosis hepática, ¿no? Y esta cirrosis hepática pues repercute en el metabolismo porque ya no va a funcionar. Y segundo, va a repercutir también en órganos adyacentes al mismo. Si nosotros estudiamos cada segmento, vamos a observar que en la parte central existe una unidad funcional y estructural del hígado, denominado el lobulillo hepático. Este lobulillo hepático tiene forma hexagonal y está conformado por varios hepatocitos. Alrededor de una vena central, se llamará la vena centrolobulillar. Cada vena centrolobulillar se va uniendo en venas segmentarias para luego, las del lado derecho, las del lado izquierdo y del caudado, se unen para formar la vena suprahepática derecha e izquierda y anterior para alcanzar a una vena que se encuentra aquí, la vena cava inferior. Entonces desembocan las venas suprahepáticas derecha, izquierda y anterior, que se observan macroscópicamente. Y luego la sangre va hacia
hígado, o perdón, del hígado hacia el corazón, aurícula derecha, siguiendo la circulación sistémica. Pero también acá, al lobulillo hepático tiene que llegarle sangre oxigenada. ¿De dónde viene? De las ramas de la hepática común, que se vuelve hepática propia y luego hepática derecha, izquierda, y luego segmentaria, y luego entra lobulinares. El producto de desecho de estas sigue a una serie de conductos linfáticos. Estos conductos linfáticos que se encuentran en el espacio perisinusoidal van a recibir precisamente el nombre de conductos linfáticos perisinusoidales o de Daisy, ¿no? Y de allí se van a ir acumulando en conductos linfáticos derecho e izquierdo para salir como conductos linfáticos hepáticos y luego seguir al plexo celíaco, ¿no? Y pancreático, duodenales, etc., ¿no? Se elimina por esa parte. Ahora, también se elimina una gran cantidad de sales, de grasas, de pigmentos a través de estos conductos que se llaman conductos biliares intrahepáticos, porque también hay los conductos biliares extrahepáticos. Estos conductos biliares intrahepáticos se van agrupando también los segmentarios en hepático derecho y hepático izquierdo. Conductos hepáticos derecho e izquierdo que recogen básicamente la bilis. Y esa bilis sale, ¿no?, por un conducto hepático común gracias a la unión de estos conductos hepáticos derecho e izquierdo. ¿A dónde va? Acá, a la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano de almacenaje en forma de pera y acumula la bilis. Acumula aproximadamente 50 ml de bilis de manera diaria, pero puede aumentar más, puede acumular más, ¿no? Una vez que acumula, debido al estímulo del quimo que llega, ¿no?, a la segunda porción del duodeno, ¿recuerdan ustedes? El estómago, el duodeno, ahí está. Llega un conducto hasta esta segunda porción proveniente desde la vesícula biliar. Básicamente, esta vesícula tiene su peritoneo, está peritonizado, lo cual lo adhiere firmemente al hígado, tiene una capa muscular lisa y tiene una mucosa con gran cantidad de pliegues. La vesícula biliar puede acumular hasta unos 500 ml de bilis, por lo que en la cirugía se puede sacar incluso del tamaño de un balón de fútbol. Se saca, debido a la gran resistencia que tiene. Dijimos que la bilis llega por el conducto hepático común. Ahora, se acumula aquí. Una vez que se acumula, debido al estímulo necesario, va a salir por el cuello de la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar tiene un fondo, un cuerpo y un cuello. Este cuello, a medida que se aleja de este, tiene una forma zigzagueante, ¿no? Al unirse con el conducto hepático común, forman este conducto que se llama conducto colédoco. Entonces la bilis pasa por el conducto colédoco hasta encontrarse con otro conducto. Este otro conducto viene de este otro órgano acá. Un órgano macizo, glandular, mixto. ¿Por qué? Porque tiene una función endocrina como exócrina, es el páncreas. El páncreas, vamos a dejar un momento esto. El páncreas está conformado por dos tipos de estructuras celulares. Una de ellas corresponde a los acinos pancreáticos que logran formar una especie de racimos de uva. Y otras que corresponden a los islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans son los encargados de producir insulina, glucagón, somatostatina. ¿Para qué sirve la insulina? Una vez que llega aquí el alimento, se absorbe, ¿no?, a nivel de yunabilidad, y cuando nosotros nos alimentamos, pues se libera insulina. ¿Para qué? Para que el azúcar que hayamos consumido, la glucosa,
se ha almacenado en el hígado en forma de glucógeno. Pero puede ser que nosotros estemos en ayunas. Entonces, en lugar de liberar insulina, se libera glucagón. El glucagón va al hígado y hace que el glucógeno se convierta en glucosa y sea liberada a la circulación sanguínea. Y es así como se manejan los niveles de azúcar en sangre. Cuando el páncreas es dañado, puede ser de manera congénita, ¿no? Que no tenga islotes de Langerhans, o puede ser que ustedes consuman una gran cantidad de alcohol, ¿no? El alcohol, ¿por dónde viene? Esófago, estómago, duodeno. Y aquí tenemos la ampolla duodenal mayor. Ingresa al páncreas y que produce pancreatitis. Si se hace un buen tratamiento, etcétera, de ese proceso inflamatorio, no va a avanzar más. Pero cuando están revolcados como gusanos en su cama, me dicen, me duele todo, dicen, ¿no? Después de ir a tomar, la pancreatitis que va a generar va a ser permanente. No va a tener islotes de Langerhans, no va a tener insulina, ¿y qué se van a convertir? Pacientes diabéticos. Pues con calma vas a tomar Bruno, pues si no, diabetes, y luego de por vida, hipoglucemiantes orales o insulina. Pero también este problema se puede deber a la infección del páncreas por algún microorganismo. Los virus Coxsackie suelen ir acá a dañar. Además puede ser hereditario, ¿no? Como les digo, uno puede nacer sin islotes o puede nacer con pocos islotes. Y a medida que va creciendo, no tratan bien a su páncreas porque va a comer, ¿qué cosa? Grasa, ¿no? Mucho aceite, mucho carbohidrato, nada de actividad física, porque pues, se cuida, ¿no? Hace voleibol, etc. Pero tienen que consumir gran cantidad de agua. Pero cuando gana uno de sus partidos, duro la vez a ayudar. Claro, van a dar duro, ¿no? Y ese alcohol va a dañar acá, va a producir una pancreatitis, que puede ser necrohemorrágica, se puede necrosar. Por lo tanto, no vamos a recuperar más esto, a menos que alguien te quiera donar, ¿no? El páncreas. Pero el otro se va a quedar diabético. ¿Se puede sobrevivir sin páncreas? Sí, y con insulina inyectándote todos los días. Si quieres, anda a seguir, ¿no? La otra parte del páncreas son estos acinos, los acinos pancreáticos. Estos acinos pancreáticos vierten un jugo a un conducto que se extiende desde la cola. Ahora entonces tenemos que hablar del páncreas, que tiene una cabeza que se adapta a la curvatura del duodeno, tiene un cuello que se relaciona con la vena, con la vena y la arteria mesentérica superior, un cuerpo y una cola. Esta cola va a estar entre la hoja anterior y posterior de un ligamento que se llama ligamento esplenodenal. Va a estar entre sus hojas y va a estar retroperitoneal. Estos acinos pancreáticos producen amilasa pancreática, ¿no? Producen lipasa, polipéptidos pancreáticos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para luego ser vertido en un conducto central denominado conducto principal de Virchow. Este conducto principal de Virchow alcanza aquí, a este conducto, ¿cómo se llamaba? Duodeno. Y forman el conducto hepatopancreático principal, que abre a nivel de la ampolla duodenal. Entonces, la bilis, como el jugo pancreático, vierte a la segunda porción del duodeno para neutralizar el ácido del estómago y para reducir más aún los lípidos, los carbohidratos, proteína, favorecer la absorción de vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Sirve para eso. Con esta finalidad se hace. Ahora bien, ¿qué sucede cuando uno no consume una cantidad adecuada de líquidos? Actualmente en esta temporada tenemos que tomar entre 3 y 3.5 litros al día, ¿no? Y cuando uno no consume esa cantidad, ¿qué sucede con la bilis? Se vuelve espeso, ¿no? Se vuelve espeso. Ahora, para que me comprenda esta parte, ¿qué sucede si yo me preparo chocolate? William, ¿te preparas chocolate? ¿Sí? Cuando no tomas y vuelves en la noche, ¿qué pasa?
hay un sedimento, ¿no?, en la parte inferior. Entonces, si yo no tomo líquido, no realizo actividades físicas y me quedo sentado 2 horas, 3, 4 horas en la clase de anatomía, ¿no?, el sedimento se va acumulando aquí y se produce vaso biliar. Sigo sin tomar líquidos, estoy echado en la casa, no hago nada, le meto también mis bebidas lujuriosas, ¿no? Y se produce arena biliar. Ahora, si yo tengo suerte, en este momento hago el diagnóstico, me pueden dar prokinéticos. La vesícula se contrae y bota esa arena y lo elimino con las heces. Pero como nosotros no hacemos caso nunca a nada de lo que se nos dice, se forman las piedritas, los cálculos biliares. Ahora, estos cálculos biliares pueden ser solo uno o múltiples. Imagínense que uno de ellos venga por aquí, por el colédoco, y obstruya el hepato pancreático principal. ¿Dónde va a ir la bilis? A pancreatitis. ¿Y qué va a jugar con los jugos pancreáticos? Van a dañar a los ácidos pancreáticos y a los islotes del aire. Esto puede suceder cuando una persona dice, no, me han dicho que tengo que operar, me tengo ahí una piedrita, no me voy a operar, no le voy a hacer caso, tal vez que cobrarme solo el doctor. Entonces, estaba así, cae y produce una coledocolidiasis, es decir, que el lito, la piedra o el cálculo va descendiendo por el colédoco y obstruye. Así que puede ser dañino. Esto se puede solucionar operando por vía endoscópica. ¿Se puede abrir? Se puede abrir. Pero actualmente se prefiere por vía endoscópica a través de un ERCP. No es el ERCP, es ERCP. Endoscopía retrógrada colangiopancreática. Se introduce por la quinta del endoscopio, viene por aquí, llega hasta la ampolla de Vater, tiene un electrobisturí, corta el electrobisturí, la válvula de Oddi, y lanza una pinza, agarra el hito y lo pone en un bolsito, ¿no?, en un canastito. Y luego lo sacamos y afuera el cálculo. Y luego retiramos todo, verificamos, solucionar. Se puede operar de esa manera. Pero no por eso, ¿no?, vayan a seguir comiendo como, ¿no?, comer frutas, verduras, etc. Ahora, ¿de dónde viene la vascularización de estas estructuras? Ya dijimos del hígado, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene del páncreas? Los vasos sanguíneos que llegan al páncreas provienen desde la arteria pancreático-duodenal, que luego se va a ramificar en pancreático-duodenal anterior, superior y la posterior, ¿no? El drenaje venoso va a ir también a las venas pancreático-duodenal, luego van a seguir a la vena, van a alcanzar la vena mesentérica y luego a la porta. El páncreas, por otra parte, en ocasiones presenta un lobulillo accesorio, que es el lobulillo unciforme, acá, abajo, ¿no? En cuanto a sus linfáticos, van a llegar a la cadena linfática pancreático-duodenal y de ahí a la celíaca. Tiene una inervación simpática como parasimpática, ¿no? La parasimpática del vago, la simpática del plexo celíaco y de las ramas simpáticas T10, T11. Hacia la parte superior izquierda, a este nivel, encontramos otra estructura de similares características que el hígado. Se llama vaso. El vaso presenta una cara externa y una cara, ¿no?, medial. La cara externa o costal es lisa y además presenta impresiones de las últimas costillas, ¿no?, es convexa. La cara medial es cóncava y presenta al ilio esplénico. Este ilio esplénico contiene a la arteria esplénica. La arteria esplénica es la rama más larga del tronco celíaco y que al alcanzar el ilio acá, antes de ingresar, se divide en 4 a 5 ramos terminales.
4 a 5, ¿no? El vaso presenta además un borde posterior, el cual es somo y grueso, un borde anterior, el cual es delgado, y presenta estas escotaduras, 1 a 2 escotaduras. De esa manera podemos identificar el borde anterior del borde posterior. Tiene una cápsula desde la cual ingresa hacia profundidad unos tabiques denominadas trabéculas, la cual divide también en segmentos. Por lo que estos 4 a 5 ramos terminales de la arteria esplénica van a alcanzar estos segmentos precisamente. Estos segmentos. El vaso es considerado un órgano hematopoyético y también linfoide inmunitario. Eso lo saben por sistema linfático. El vaso es un órgano linfático, ¿no? Hematopoyético, ¿por qué? Porque en la parte periférica existe un conjunto de vasos sanguíneos bastante irregulares denominados sinusoides vasculares, donde se recicla los componentes de un eritrocito. Los eritrocitos fallecen cada 90 días. Así que la globina y el hierro es reciclado aquí. Por eso se dice es un órgano hematopoyético, genera eritrocitos nuevos. Pero en la parte central, acá en la parte central, existen unas estructuras, ¿no?, germinativas donde se producen linfocitos B, es decir, esta parte central produce células linfoides, linfocitos B, para el sistema linfático, para protegernos. Así que podemos distinguir una porción periférica, la pulpa roja, que produce glóbulos rojos, y una porción central, la pulpa blanca, que produce linfocitos. El drenaje venoso sigue igualmente 4 a 5 venas a la esplénica, que luego va a ir a la vena porta hepática. Esta conexión directa con el hígado puede generar una repercusión a nivel del vaso cuando el hígado es dañado. Si el hígado es cisótico, está duro como una piedra, ¿será que la sangre que es recogida de las asas intestinales va a poder pasar? Se estanca. Primero, que va a repercutir en las asas intestinales, ¿verdad? Cuando hay una varice en las extremidades inferiores, ¿qué sucede con el pie? Se edematiza, se hincha. Entonces, el estancamiento de sangre a nivel de la cavidad peritoneal va a hacer que salga líquido a la cavidad. Ese ultrafiltrado, ese plasma que sale a la cavidad abdominal, comienza a acumularse y comienza a crecerle la barriguita de estas personas. Ese líquido acumulado en la cavidad peritoneal se conoce con el nombre de ascitis. Ascitis. Segundo, ¿dónde también repercute? En la vena esplénica. Así que la sangre se estanca aquí. ¿Y qué pasa con el vaso? Aumenta de tamaño. Y eso se llama esplenomegalia. En la esplenomegalia puede tener otras causas también, como por ejemplo una esplenomegalia idiopática, en la cual es tan grande el vaso que está liberando eritrocitos inmaduros y la persona tiene una gran cantidad de sangre, pero esos eritrocitos son inmaduros. A esta excesiva cantidad de sangre en una persona se llama poliglobulia. En la antigüedad, quienes sufrían de poliglobulia se les hacía exsanguinaciones, es decir, se le hacían cortes para que pierda esa sangre. Actualmente se hace algo similar, ¿no? Se lo conecta y se les retira en una bolsita, como si estuviéramos colectando para la donación de sangre. Pero esa sangre sirve para donar, no sirve porque son eritrocitos inmaduros, no van a transportar oxígeno. Así que colectar la sangre a botar, no sirve, no sirve. Ahora, para evitar ese daño, lo que se puede hacer es una esplenectomía, retirar el vaso. Pero el vaso también puede crecer debido a algunos tumores, como la enfermedad de Hodgkin o no Hodgkin, enfermedades linfocitarias, cáncer, estoy hablando del cáncer, ¿no?, linfocitario, etcétera, que puede venir a comprometer a esta estructura, ¿no?
El vaso, si bien es un órgano que tiene un tamaño menor al del hígado, porque tiene el tamaño de un puño cerrado, está fijo en su posición gracias a una serie de ligamentos. Un ligamento en sentido superior y posterior que lo fija a la cúpula diafragmática, el esplenoofrénico. Otro que va del ilio hacia el estómago, a la curvatura mayor, el ligamento gastroesplénico. Y otro que va de su porción inferior al polo superior del riñón, el ligamento esplenozenático. Gracias a ello es que se fijan estas estructuras. ¿Se puede realizar trasplante de estos órganos? Sí, se pueden realizar, ¿no? Sin embargo, como dijimos, el hígado es el órgano más noble, entonces al final logra presentarse sin manifestaciones, ¿no? Es como tu chica, ¿no? Que la has dejado y te sigue buscando y buscando, así de noble es el hígado, ¿no? Hasta el final, ¿no? te compensa. ¿Sí? Y luego con ese 20% de hígado puede funcionar, ¿no? Ahora, el vaso, sin embargo, cuando se daña o cuando se lacera, lamentablemente sangra demasiado y puede matar rápidamente a una persona. ¿Se puede hacer resección segmentaria? Sí, pero es dificultoso. Imagínense suturar ustedes la gelatina. Traten de suturar la gelatina. No va a poderse, ¿no? Lo mismo, el hilo va a lacerar, va a cortar y es mejor realizar una esplenectomía completa, ¿no? Y ligar esta estructura. Por otra parte, el páncreas, ¿no? Actualmente existe incluso cultivo de células madres que se pueden implantar para que produzcan insulina. Lamentablemente la diabetes es una de las enfermedades más frecuentes a nivel latinoamericano, a nivel europeo. No solamente lo encontramos aquí en Bolivia o en Latinoamérica, también en toda Europa y Norteamérica. Para solucionarlo, si esta diabetes se produce después, si aparece después de los 45 años, lo más probable sea una diabetes no insulino dependiente, es decir, tipo 2, porque tiene algunos islotes de Langerhans y podemos utilizar algunos hipoglicemiantes orales, como la metformina o la glibenclamida. Existe una gran mezcla de estos, ¿no? Y esto tiene que estar acompañado también de dieta. Hay que darles una dieta adecuada a estos pacientes. No pueden consumir una gran cantidad de azúcar porque no tienen insulina y estos sujetos pueden hacer una hiperglicemia. ¿Cuál es el problema de la hiperglicemia? La hiperglicemia, cuando el azúcar cuando se acumula en el cuerpo, genera cuerpos cetónicos, acetato, amoníaco, etc. Y esos son tóxicos para el sistema nervioso. Así que produce una cetoacidosis diabética. ¿Qué es lo que debemos hacer con nuestros pacientes? Inmediatamente darles insulina, porque en caso contrario convulsionan y se mueren, se van con San Pedro. ¿No? Así que tenemos que actuar rápidamente. Y colocarles también por vía endovenosa solución fisiológica. Mejor si es un Hartmann 1 o Hartmann 2, porque como está ácido, estas soluciones son alcalinas y neutralizan. La dieta por lo general se prefiere que sea, ¿no?, en base a frutas, ¿no? Las frutas tienen fructuosa en lugar de glucosa y la fructosa es más fácil de manejar por el hígado y también por la insulina, ¿no? Ahora, en cuanto a algunas particularidades también que los pacientes, pues vivimos en un entorno en el cual, ¿no?, las personas pues consumen muchas bebidas alcohólicas. Pedirles en lo posible que eviten el consumo de bebidas que tengan una carga excesiva de azúcar, ¿no? A ver, y nos dicen, no, doctor, yo siempre tengo que darle mi traguito al día, mi cervecita al día, etc., ¿no? Si son no son insulino dependientes, diabetes mellitus tipo 2, pueden manejarse con hipoglicemiantes orales, ¿no? Pero con mucho cuidado, porque esto puede generar luego una hipoglicemia, reducen su azúcar en sangre, se desmayan, etc., ¿no? Igual, hay que actuar de manera inmediata, ¿no? En cambio, en los diabéticos insulino dependientes, es decir, diabetes mellitus tipo 1, no tienen islotes, no tienen nada de azúcar. Y estos suelen debutar a la edad que ustedes tienen, ¿no?
¿Y cómo sucede? Dolor de cabeza, mareo, debilidad, luego se desvanecen, convulsionan, no sabemos qué, lo llevamos al hospital, le tomamos muestras de sangre, hiperglicemia, diabetes. Han debutado de esa forma. Así que tienen que cuidar su cuerpecito, ¿no? Para evitar problemas tanto a nivel del páncreas, del hígado. El hígado, por eso se les exige a ustedes que se vacunen contra la hepatitis B, ¿no? Quienes no se hicieron vacunar y se contagiaron, la hepatitis B causa cáncer de hígado y se manifiesta después de 10 años, ¿no? Y cuando tienen cáncer de hígado, mejor que ya tengan un donante, ¿no? Porque se van a morir. Ahora, la cantidad excesiva de bilis que se forma y que se acumula, ¿no?, en la vesícula biliar puede ser obstruida a este nivel, dijimos. La bilis es el responsable de darle ese color marrón a las heces. Ahora, si se obstruye, ¿de qué color van a ser las heces? Blanco. Blancas. A eso se llama acodio. Y vienen los pacientes, ¿no?, y dicen, doctor, me duele acá, aquí, etcétera, ¿no? Estoy defecando, estoy haciendo caca, demás cosas, dicen, ¿no? Blanco. Acodia, probablemente el problema está aquí. Debemos ser muy, muy cuidadosos. En especial con hepatitis. Si hay una persona con hepatitis en la casa, exigirles de manera extremada que se limpien las manos, mejor que coma en su propio plato, porque se les va a contagiar. Pero como están vacunados, no están vacunados todos, porque he visto sus caritas de que no voy a gastar tanto dinero, pero sí voy a gastar en un trasplante hepático de cirugía más adelante, porque voy a tener dinero. Esa será su idea, ¿no? Van a desarrollar cáncer de hígado, ¿no? La hepatitis B genera cáncer hepático. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo sin vergüenzas. ¿Hay campañas sobre la vacunación, doctor, de hepatitis B? Hepatitis, lamentablemente, no es muy frecuente. No es frecuente, la mayoría por eso compró, ¿no? Se compraron la mayoría. ¿Cuánto les costó? 220, 230, pues llegamos a pagar. Y es una primera, la segunda dosis al mes y luego el refuerzo al mes. Si se hacen poner la primera dosis y no se hicieron poner en su momento la segunda dosis, No es sirve. como si nunca se hicieron poner. No sirve de nada. No sirve. Sí o sí tienes que ponerte ahí. Mucho cuidado, porque ustedes van a estar en contacto con pacientes. Van a estar en contacto con todo tipo de pacientes, cislóticos, con hepatitis, con sida, leishmaniasis, con todo tipo de pacientes van a estar en contacto. Sí, pues por eso se les dice que se vacunen. ¿No te hiciste vacunar? ¿No? Bien, bien. Vas a contagiar a todos. Así es. ¿Y a qué se debe que una persona se vuelva intolerante a, no sé, a cualquier tipo de alimentos? Por ejemplo, a la lactosa. No es cualquier tipo de alimentos, es a la lactosa. Pero aparte de eso, otros que se vuelven intolerantes, no sé, al pescado, a los mariscos, que antes, cuando son pequeños, pueden consumir todavía, pero lo vuelven a consumir después de un tiempo y ya les hace mal. Se llama alergia. ¿Y cómo sucede? Yo como hoy mis gambas, ¿no? Mis mariscos. Mi cuerpo no lo conoce, así que lo identifica mis células inmunitarias y comienzan a producirse una gran cantidad de esas células contra estos mariscos. En ese momento, en el primer contacto, vuelvo a comer, ya tengo estas células, se genera la alergia. Pero aquí está mi duda, doctor. Yo no era intolerante a la lactosa hasta mis 16 años. Desde mis 16 me empezó a volver intolerante. ¿Por qué es por eso? Porque ya no eres 0 kilómetros. Es así, es así, ¿no? Por ejemplo, yo también era intolerante, yo sí era intolerante a la lactosa, pero luego ya no fui intolerante, ¿no? Porque comencé a mezclarlo con jugos muy bien. Entonces se va perdiendo, de acuerdo a la resistencia y a la actividad que uno hace. Pero luego, si tomo ahora leche pura, ahí sí me genera problemas. Eso es lo que pasa, ¿no? El cuerpo, a medida que vas madurando, no te voy a decir envejeciendo todavía, ¿no? Pues va cobrando, ¿no?, factura de todo aquello que uno hizo. Y más aún, si hoy no cuidan a su cuerpo, pues les va
facturar más adelante, en especial el hígado. Elimina tanta cantidad de toxinas que si una persona consume bebidas alcohólicas por lo menos 2 veces a la semana, ¿no? Esas toxinas se acumulan en la piel y luego la piel, el rostro de este sujeto, pues parece de uno de 50, de 60, teniendo 30 años. De hecho, la piel de los cirróticos tiene un color ese, es como tiesa, tiene una hipertrofia parotidia, ¿no? Y como les decía, petacudos, ¿no? Son flaquitos y con sus petáculos, con la asitis que presentan. Doctor, y cuando ya llegan a cirrosis grave, así, normalmente es cuando ya empiezan a tener este desgarre vascularizado en cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, cuando ya empiezan a chorrear sangre, botan sangre de su boca, nariz. Existen varias regiones donde se produce anastomosis portosistémicas, como por ejemplo a nivel del esófago, en la porción distal, ¿no? Dijimos, el esófago peritoneal presenta un drenaje a nivel de la vena porta. Luego, a nivel del ano, también se produce a ese nivel. Por lo que estas personas pueden desarrollar un síndrome de Mallory-Weiss y desarrollar, ¿no?, vómitos con sangre, hematemesis. O pueden desarrollar también, ¿no?, hemorroides o sangrado por vía anorectal, ¿no? La melena, que es las heces negras, o la hematoquesia, que es las heces con sangre, debido a que no está pasando por la vena porta, entonces se dilatan esas venitas y comienzan a reventar. ¿Se pueden desangrar? En efecto que sí. En 2015 acá en Cochabamba había un sujeto, ¿no?, que fue al baño, mientras defecaba, se murió ahí sentado. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Pues ese 80% de sangre, de la porta. Y si hay una hemorroide sangrante, ahí mismo. No es broma, ahí mismo se muere. Ahí mismo. ¿Y la celiaquía? La celiaquía, los celíacos. La enfermedad celíaca. Sí. La enfermedad celíaca es un conjunto de manifestaciones debido a intolerancia a diferentes alimentos, que por lo general producen residuos, lo que llaman el gluten, ¿no?, intolerante al gluten, que puede ser aquellos que consumen, ¿no?, diferentes tipos de alimentos, como por ejemplo el pan, la leche, algunas proteínas de origen animal, estoy hablando de la carne roja, no de la carne de soya. Eso genera una irritación a la mucosa intestinal, provocando una diarrea de tipo osmótica. Entonces genera diarrea. Doctor, una consulta. Cuando el paciente sufre de pancreatitis, ¿es cierto que no debe de comer ni tomar durante una semana? Más incluso. Si hay una pancreatitis, tiene que estar en NPO, nada por vía oral. Si tiene pancreatitis y yo le doy un vasito de agua o como algo, mi sopita, mi caldito, porque tengo que ir a callar, ¿no? El páncreas va a seguir liberando jugo pancreático. ¿Y dónde va a dañar? Al mismo páncreas. Por lo tanto, tengo que evitar todo alimento por vía oral. Entonces, ¿por dónde se alimenta? Endovenoso. Endovenoso. 4 días, 7 días, 10 días, hasta que los niveles de las hormonas, ¿no?, pancreáticas, los marcadores serológicos, comiencen a disminuir y luego le digan, ya, ahora sí, puedes tomar agüita. Luego al día siguiente, sopita. Y luego blanca, blanda y luego normal, ¿no?, hasta que se meta ahí todo picante, condimentario. Y los doctores que recetan, o sea, vía oral, sabiendo que necesitan Porque no deben saber eso. no, porque un familiar sufrió de eso y a mí me dijeron que no le haga tomar ni comer nada. Entonces, pero el doctor no recetó pastillas que le hagan tomar por vía oral. Contradictorio. Muy contradictorio. Pues tienen No que se hace. saber. No sé. Nada por vía oral. Todo
medicamentos que necesita se le dará por vía endovenosa. Si yo doy por lo menos un medicamento por vía oral, voy a seguir estimulando el tanque. No va a curar rápido. De hecho, a los 4 días ya están muy bien cuando se les realiza NPO, ¿no? Nada por vía oral. Todo con soluciones. Lactato, Harman 1, 2, fisiológico, con esas soluciones. Una ampollita de vitamina B, C. Aunque los médicos ya estén. No, cuando los estados de laboratorio ya disminuyen, ¿no? Entonces se les retira el NPO y se pasa a vía oral. Hídrica, líquida, que son diferentes, blanda, blanca, normal, y bueno, lo anormal que comen también después al final. Se sigue eso. Hay muchas fórmulas diferenciales para ello. Van a aprender a cómo manejarlo. De hecho, van a tener en sus bolsillos una serie de hojitas ahí, cuál era para páncreas, van a estar tratando de memorizar, ¿no? Eso tienen que saberlo de memoria ya, los criterios de Ramsson, etcétera, para determinar si hay una pancreatitis aguda, crónica, si es severa o no, si se requiere internar o no, o irse a la casa. ¿Qué es la pregunta? ¿Sí? Doctor, disculpe, tengo un familiar que tuvo apendicitis y el apéndice le viene cruzado y generó dolor de peritonitis. Y me señalaron de que eso se puede generalizar en todo el abdomen, en todos los órganos del abdomen. Ya sé, claro, anterior clase eso. No, pero ¿qué se debe? Por eso, se reventó el apéndice. ¿Qué sale cuando el apéndice se revienta? Ese es, ¿a dónde? A la cavidad peritoneal. Entonces se llena, no voy a decir de chica, ¿no? Pero está pues toda la cavidad peritoneal de heces. Hay que abrirlo todo, lavar, ya les dije, poner tubos, por ahí va a estar internado unos 10 días. Igual va a generar complicaciones. Eso sucede porque no se operó en su momento. Eso va a suceder. La apendicitis tiene diferentes etapas, ¿no? Aguda, pneumoniosa, necromosaica, plastronada, etc. En técnica quirúrgica lo van a ver, en cirugía lo van a ver, cuando sean internos van a operar, etc. Cuando es programada, en fosa ilíaca derecha, ¿no? Se hace una incisión de tipo, puede ser una incisión en lance, que es horizontal, una incisión de tipo Mahfoudi, puede ser oblicua, ¿no? Doctor, pero en el sentido de la apéndice no es necesario que se lave todo, ¿cierto? No, por eso depende, porque es lo que me pregunta tu compañera, es una apendicitis ya plastronada. Ha explotado las asas intestinales y el mesenterio o algún meso, ha tratado de contenerlo. El cuerpo es bastante sabio. Cuando sucede eso, automáticamente van las vísceras a querer contenerlo en ese lugar. Automáticamente, es como si alguien les diría, Natalia, que no prolifere, que no vaya a otra parte, las heces que están saliendo del sangrado. ¿Sí? Y eso se llama plastrón de apéndice. Ahí se contiene, pero cuando no sucede el plastrón, salen todas esas. Existen otras vísceras, las cuales son retroperitoneales, las cuales no están en la cavidad peritoneal. Estas vísceras se encuentran en el retroperitoneal. Estoy hablando de los riñones y las glándulas suprarrenales, que se encuentran sobre los riñones. Los riñones tienen forma de herradura, ¿no? Miran, su ilio mira hacia el eje central del cuerpo. Son dos, eso es lo normal. En
en ocasiones puede ver solamente uno debido a la fusión de estos dos. Por otra parte, el riñón del lado derecho tiene una ubicación inferior frente al lado izquierdo, porque al lado derecho tenemos el hígado. El espacio que se encuentra entre el hígado y el polo superior del riñón se denomina receso hepatorenal o de Morrison. Es en este espacio o receso donde se encuentran colecciones purulentas, es decir, pus, sangre, tumores. Además que el líquido peritoneal baja desde la transcavidad de los epiplones hasta esta zona para fluir y lubricar a las vísceras. Los riñones tienen una altura de 10 centímetros, una sección transversa de 5 centímetros y 2.5 de grosor. Su borde externo es convexo y el interno o iliar es cóncavo. Presenta dos polos, un polo superior, un polo inferior. La cara posterior se va a relacionar con los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico. Tienen esta relación, además que en la parte superior se va a relacionar con el nervio subcostal. Por otra parte, el riñón presenta un delgado tabique que separa de las glándulas suprarrenales que se encuentran sobre ellas en forma de gozo. Además de ello, la glándula suprarrenal y el riñón van a estar envueltas frente a su fascia renal, que se continúa con una estructura que lleva la orina de este riñón, que es el uréter. El riñón produce una hormona importante para la producción de glóbulos rojos, que es la eritropoyetina. Cada riñón igualmente se puede segmentar en vamos a utilizar en un segmento apical, un segmento antero-superior, antero-inferior, ¿no? Segmento inferior y posterior. A cada uno de esos segmentos le llega, pues, arterias, ¿no? Por eso se habla de segmentación. Sin embargo, las arterias renales tienen una diferencia. La arteria renal del lado derecho es mucho más larga que la del lado izquierdo. A diferencia de la vena renal derecha, es mucho más corta que la del lado izquierdo. Eso se debe porque la vena cava inferior se encuentra más hacia el lado derecho. En cambio, la arteria aorta tiene una inclinación más hacia el lado izquierdo, por eso se tienen estas diferencias, ¿no? La vena tiene una ubicación anterior frente a la del riñón, pero además existe una estructura aquí en forma de embudo anterior a ella, que se llama pelvis renal. Si hacemos un corte dentro de cada riñón, existen unas estructuras en forma triangular, las pirámides renales o pirámides de Malpighi. Estas pirámides renales presentan una base la cual se dirige a la porción periférica, que es denominada corteza renal. Y el vértice va dirigido a la porción central, ¿no? Hacia la médula. Ahora, en esta porción central vamos a encontrar una especie de estructuras en forma de vasos, de cálices de pequeño tamaño, que se llaman cálices menores, los cuales recogen las gotitas de orina que se van formando en la unidad funcional del riñón que se encuentra en este lugar. Se llama el glomérulo renal. Estos tienen pues las asas de Henle, tubocontorneum proximal, eso es histología, eso vamos a ver con eso. Las gotitas de orina caen a las cálices menores. Estas cálices menores, 3 de estas cálices, 2 a 3, van a venir a una cálice mayor. Y estas 3 cálices mayores colectan la orina y la llevan aquí, a la pelvis renal. Y finalmente, la orina desciende por los uréteres hasta la vejiga urinaria.
Los riñones, por lo tanto, son estructuras muy importantes para el proceso de eliminación de desechos del cuerpo. Lo que no se elimina por vía hepática se va a eliminar por vía renal. Se elimina la excesiva cantidad de agua. La bilis también, que se forma de manera directa por el estallido de los glóbulos rojos, ¿no? O de los eritrocitos. Se elimina también la sal en excesiva cantidad. Si uno consume poca cantidad de agua, la orina va a tener un aspecto más amarillento. Comúnmente la orina tiene un color ámbar, ese es el color natural. Es de pH ácido y es salado. Nuestros antiguos médicos, cuando uno tenía problemas renales, lo que hacía era traer una muestrita de orina, ¿no? Traían la muestra de orina. Está dulce, diabético. Así se hacía el diagnóstico. ¿O cómo creen que hacían antes del diagnóstico? ¿Acaso había laboratorios Yo aquí? escuché que cuando nos practicaban la persona de verdad, que ponían cerca las hormigas. ¿Las hormigas? Sí. Sí. Si se acercaban las hormiguitas es porque había gran cantidad de azúcar. Pero eso sucede más acá, más reciente. Pero antes, está salado, estás consumiendo mucha sal. Está dulce, diabético. Hacía los diagnósticos así. Pero ahora ya hay laboratorios, no te asustes, no. La muestrita, ¿no? Y hacen. A nosotros en el anfiteatro nos hacían traer antes salteñas y ahí mismo comía nuestro docente, ¿no? Y por eso pedíamos rápido nosotros ese malestar. La orina tiene también algunas células de descamación, ¿no? Las cuales no deben ser más de 10. En el caso de las mujeres podemos encontrar hasta en la orina, ¿no? Colectada podemos encontrar glóbulos rojos, ¿no? 1 hasta 3 glóbulos rojos, siempre y cuando no esté en su ciclo menstrual, ¿no? Pues sabemos que por eso se puede contaminar más, ¿no? En cambio, en el varón no tiene que existir nada. Si la orina tiene sangre, se llama hematuria. Si la orina tiene una coloración muy oscura, como Coca-Cola, ¿no? Se llama coluria. Orinas, ¿no? Y está así negro, oscuro, hasta gaseosa parece bien. ¿Sí? Claro, porque tiene una gran cantidad de productos de desecho. Doctor, y he visto casos que cuando hacen orina los mayores tiene partículas de grasa. Claro, cuando uno va a miccionar, ¿no? Cuando uno va a orinar, puede observar que en el inodoro, ¿no? Va como el aceite, ¿no? Como esos globulitos de aceite, cuando ponen, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir? Que tu hígado no está manejando bien ya las grasas y que se está eliminando por vías. Entonces, a preocuparse. Incluso, cuando uno va a defecar, ¿no? Tiene que fijarse las características de las heces. Tiene que tener ese color marrón, pastoso, y además tiene que hundirse, ¿no? Si flota, ¿qué pasa? Tiene un problema. ¿De qué tipo? No van a jugar, ¿no? Como si fueran jugar. Grasas, gran cantidad de grasa. Viene y dice, doctor, está flotando ahí mis heces, parece que fueran barquitos de papel, ¿no? No se hunde. Gran cantidad de grasa. Gran cantidad de grasas. Doctor, ¿y la orina con poco rojizo también puede significar infección? Bueno, si es rojo, tenemos que descartar que haya consumido o betesados, remolacha primero, ¿no? Porque vienen asustados, doctor, estoy orinando con sangre. A ver, ¿no has comido? Sí, me voy a preparar en mi casa. No salí de aquí una patada más para que no me coma. Primero, tenemos que descartar eso. Segundo, si sale oscuro, tenemos que preguntar también si no ha consumido algún medicamento. La rifampicina, el etambutol que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis, pueden generar esa coloración rojiza. Algunos medicamentos. O el consumo de sulfato ferroso, ¿no? Algunas mujeres, bueno, a todas las mujeres que están en periodo de embarazo, ¿no? Se les da sulfato ferroso para que pues, la baba nazca bien, ¿no? Además, ácido fólico más, ¿no? Se les da. Y pueden orinar incluso más oscuro, ¿no? Un tanto colúrico. Si no hay esos antecedentes, orina oscura,
además que les duele al orinar, pero el dolor es de tipo quemante, dicen, no doctor, me arde al orinar, se llama disuria. Y luego dicen, orino a cada rato, ¿no? Como saben, doctor, ¿cuál es el baño? ¿Cuál es el baño? ¿Cuál es el baño? Polaquiuria, que orinan poco y a cada rato. Entonces ya hablo de una ITU, una infección del tracto urinario. Tengo que pedir examen de laboratorio, le diré, tráeme tu muestrita de orina para, no, ya no voy a probar, ¿no? Para el laboratorio. Y el estudio es el parcial de orina. En el parcial de orina me determina si hay estos microorganismos, ¿no? En las mujeres es muy frecuente la infección por el Helicobacter pylori, porque cuando llevemos genitales femeninos, vamos a ver que la vagina está muy cerca del ano, ¿no? El zafe perineal es 1 centímetro, 1.5 centímetros de comunicación. En el varón no es así, ¿no? En el varón ya hemos visto las bolsas escrotales, ese zafe perineal es mucho más amplio, así que no es frecuente las infecciones en el varón. Y doctor, ¿y también los cálculos renales pueden producir infección de la vejiga? Ah, ya. Los riñones también, a un flujo adecuado de sangre, va a filtrar de manera adecuada la sangre, ¿no? Y se produce orina. Pero cuando hay menor cantidad de líquido, de volemia, alguna vez se han fijado cuando uno juega, por ejemplo, sale cansado, la orina es de un color más oscuro, porque se deshidrata y porque hay menor cantidad de sangre que va al riñón. Así que filtra esa escasa cantidad de agua y va a producir también una orina más concentrada, ¿no? Ahora, puede suceder que el riñoncito desarrolle algunas dilataciones quísticas, quistes, que puede ser congénito o puede ser adquirido por algún parásito. ¿Puede existir también tumores? Puede existir tumores, ¿no? Se tiene que hacer el estudio a través primero de un parcial de orina, si hay datos, una ecografía renal, ¿no? Y ahí ya se determinará si existe o no. La siguiente estructura corresponde a las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales tienen forma de pirámide y forma de semiluna, el lado derecho y el lado izquierdo respectivamente, ¿no? Tiene un aspecto grasoso. La función de estas es de producir, ¿no? Catecolaminas y antiinflamatorios naturales de carácter corticoide. Sin embargo, si hacemos un corte a la glándula suprarrenal, vamos a encontrar una porción central, la médula suprarrenal, y la corteza suprarrenal. En esta estructura, a nivel de la corteza suprarrenal, se produce glucocorticoides, mineralocorticoides, es decir, mineralocorticoides que permiten que se libere los electrolitos en mayor cantidad, los glucocorticoides, el azúcar, el cortisol, que ayuda a la eliminación del agua y mantiene los niveles de la presión arterial dentro de valores normales. Cuando uno toma demasiada cantidad de líquidos, se libera precisamente ellos para que se produzca una mayor filtración a nivel renal y eliminemos todo lo que está en excesiva cantidad de agua y electrolitos. En cambio, a nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? Estos corticoides, glucocorticoides, mineralocorticoides, etc., el cortisol, ¿no? Cuando uno sufre un daño, es decir, un golpe, un traumatismo, una inflamación, las glándulas suprarrenales responden liberando antiinflamatorios esteroideos. Estos antiinflamatorios esteroideos son los que nos permiten resistir ante un traumatismo de manera inmediata, pero parcial, no es permanente. Si ustedes sufren una caída, un tropezón o un golpe en el rostro, en ese momento hay un ligero dolor, se estimulan las glándulas suprarrenales a nivel de su corteza y luego se liberan estos antiinflamatorios corticoides. Y no les duele por un plazo de aproximadamente 8 a 12 horas. Pero luego desciende la liberación de estos antiinflamatorios naturales y el dolor es abundante. También de manera artificial hay corticoides, eso lo van a ver con farmacología, los corticoides, betametasona, dexametasona, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno utiliza de manera crónica estos antiinflamatorios
corticoides, ¿no? ¿Qué sucede con la glándula suprarrenal? Comienza a hipotrofiarse. Dice, ¿no? Están trayendo corticoides. ¿Para qué yo puedo estar aquí? Como dicen, ¿no? En quechua se hace que ¿no? Se siente y dice, ah, no, ya no. Comienza a encogerse, comienza a desaparecer y se produce una insuficiencia suprarrenal adquirida, un síndrome de Cushing. La médula suprarrenal tiene una gran cantidad de sinusoides y células cromátinas. Acá llega abundantes terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos. La vascularización de la glándula suprarrenal está conformada por 50 a 80 arterias suprarrenales, que se dividen en arterias suprarrenales superiores, que vienen de las arterias frénicas inferiores, las arterias suprarrenales medias, que vienen de la aorta, y las arterias suprarrenales inferiores, que vienen de la renal. Esta puede ingresar por cualquier parte de la glándula suprarrenal, no hay un hilo por el cual ingrese. Y están acompañadas también de una gran cantidad de terminaciones nerviosas simpáticas que alcanzan la médula. Por lo que cuando yo tengo una situación bastante crítica en la cual puedo ser asaltado, por ejemplo, o tengo miedo, o les digo, el primero que llega abajo y me gana, le aumento en su nota del examen teórico 10 ponderados, entonces todos van saliendo y ahí se genera una descarga abundante de catecolaminas aquí. Y esas catecolaminas son vertidas al torrente sanguíneo y llegan ¿dónde? Corazón, pulmones, vasos sanguíneos, al músculo, etc. para favorecer esta actividad. Puede liberarse una gran cantidad de estas catecolaminas, como sucede en el feocromocitoma, es un tumor de la glándula suprarrenal. Y estas personas están constantemente temblando, tienen taquicardia, están transpirando, ¿no? Hay pérdida de cabello, el rostro incluso se les ve más ruborizado, etc. Incluso el habla es un tanto tembloroso. Esto sucede con el feocromocitoma. ¿Qué más con relación a ella? Vamos aquí, a los uréteres. Los uréteres son conductos tubulares de aproximadamente 25 a 30 centímetros. ¿No? Tienen una trayectoria zigzagueante, de atrás hacia adelante y luego hacia atrás. ¿No? Se habla de que el tercio superior y el tercio inferior son extraperitoneales. Este es retroperitoneal y este es subperitoneal. En cambio, el tercio medio está peritonizado porque se proyecta hacia adelante. Está conformada por una adventicia, una muscular lisa y una mucosa. La muscular lisa responde ante estímulos parasimpáticos para contraerse, por lo que tiene también un peristaltismo. Así que la orina va descendiendo finalmente a la vejiga urinaria. Ahí va. ¿Qué otra característica más con relación a esta? Tiene un estrechamiento en su tercio medio cuando es atravesado superiormente, acá, es atravesado por la arteria gonadal. En el caso del varón será la arteria testicular y en el caso de la mujer será la arteria ovárica. Va a cruzar y tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos la disección porque aquí se utiliza una frase, ¿no? El puente está sobre el río. ¿Qué quiere decir eso? El río es agua, orina, y el puente es sólido, arteria. Entonces así podemos distinguir cuál de esas estructuras cuando nos encontramos es la uretra, el uréter de la arteria, ¿no? Los uréteres también pueden ser punto donde se estancan algunos cálculos, ya que la persona que no se hidrata adecuadamente va a formar piedritas también, y ese puede ir descendiendo y obstruir en alguno de estos niveles. Es un dolor, pero intenso, muy intenso. No, la mayoría prefiere no operar, prefiere esperar a que esta persona consuma una gran cantidad de líquidos
para favorecer que por efecto de la gravedad y por presión descienda esa piedra hasta la vejiga urinaria y luego sea eliminado, ¿no? Porque el uréter tiene un mayor diámetro que los uréteres, ¿no? La uretra, perdón, un mayor diámetro que los uréteres. Pero también se puede utilizar la litotripsia percutánea. Esta litotripsia percutánea consiste en enviar ondas, ¿no? Ondas acústicas a través de la pared abdominal con la intención de romper esos litos. Entonces la persona va visionando lo que es arena, ¿no? Del resto del cálculo renal o de la piel. Preguntas. Estos órganos, como son retroperitoneales, los evalúa desde la parte posterior. Inmediatamente entre la columna y el reborde costal se encuentra el triángulo o la fosa renal. Por lo tanto, para poder saber si los riñones están bien o mal, se hace la puño-percusión, ¿no? Uno lo examina a su paciente realizando pequeños golpecitos a ese nivel, ¿no? No muy fuerte. Si la persona ante un pequeño golpecito hace esto, probablemente existe algún daño a nivel del riñón. Puño-percusión positiva. Rodri. Nos damos 10 minutos y luego continuamos. ¿Sí?